Hola mis amigos, con ustedes está Anita y hoy les quiero contar una historia súper interesante. Así que siéntense y escuchen con mucha atención. En una familia vivían dos hermanos, Mateo y Esteban. Mateo y Esteban eran muy diferentes. Uno era muy activo, muy alegre y el otro era más tranquilito. Le gustaba más estar en casa. No le gustaba mucho jugar con cosas donde había mucho bulla, mucha emoción. Él era tranquilito. Pero papá y mamá hacían todo lo posible para enseñarles, para que siempre estén juntos, para que siempre recuerden que yo tengo que amar a mi hermano, yo tengo que estar con él y si pasa alguna situación mala, yo siempre tengo que estar ahí para ayudar a mi hermano. Y les enseñaban el amor de Dios. Pasó el tiempo. Uno de ellos fue a estudiar a la universidad. El otro se quedó en casa estudiando, pero cerca de casa, para ayudar a su papá. Su papá y su mamá tenían un campo muy grande y en ese campo ellos sembraban vegetales para vender y de eso vivir. Y llegó el tiempo cuando papá y mamá sentaron a sus dos hijos, a Mateo y Esteban, y le dijeron: hijos, ya nosotros somos viejitos y en cualquier momento el Señor nos va a recoger. Por eso decidimos que vamos a dejarles este campo a ustedes dos. Vamos a dar la mitad del campo a Esteban y la otra mitad a Mateo. Y ustedes van a seguir trabajando en el campo y viviendo de los frutos que van a sembrar. A los muchachos les gustó la idea y dijeron: pues sí, papá, vamos a hacer como tú dijiste. Pues sí. Y mientras que seguían viviendo, construyeron una casa en una parte del campo, el otro hermano también se construyó una casa en la otra parte del campo y sus casas estaban así, cerca una de la otra. Llegó el día de papá y mamá, fueron llevados al cielo y los muchachos se quedaron solos. Bueno, ya cada uno tenía su familia, cada uno tenía su profesión, su trabajo, trabajaban en el campo, vivían del campo, pero una vez Mateo le dice a su hermano: ¿sabes qué? Creo que ya no voy a trabajar más en el campo. Si quieres, cógelo tú completo. Yo tengo tu trabajo en la ciudad y voy a vivir de los negocios que voy a tener en la ciudad. Por eso no me hace falta, cógelo. Bueno, el hermano dijo: bueno, sí, está bien. De todas formas, yo siempre te voy a ayudar en todo lo que necesites. Y bueno, así decidieron. Uno trabajaba en el campo, el otro trabajaba en la ciudad, pero vivían cerca el uno del otro. Pero una vez, una mala serpiente que se llamaba enojo quiso morder los corazones de los hermanos. ¿Y cómo fue? Una vez viene Mateo de su trabajo, ya era tarde, estaba cansado, y vino de visita a casa de su hermano Esteban, que ya tenía la comida preparada. Y bueno, como siempre, ¿no? Pues comían juntos, con mucho amor, siempre con mucha hermandad. Y dice Mateo: ay, estoy tan cansado. Y entonces aquí Esteban dice: tú estás cansado, tú no haces nada. Yo todo el tiempo, todo el día, bajo el sol, estoy en ese campo trabajando para alimentar a nuestras dos familias. Y empezaron a hablarse y a ofenderse el uno al otro. Él no decía: no, nos habíamos puesto de acuerdo. Sí, pero tú nunca me ayudaste. Y empezaron a hablarse así cosas feas en alta voz. Y sucedió que el corazón del uno y el corazón del otro se oscureció. Y aquel amor que había sembrado sus papás se apagó. Se enfrió el amor entre ellos. Ya no se querían como hermanos, se pelearon. Pero para colmo, el uno le dijo al otro: ¿sabes qué? Nunca más voy a venir a tu casa de visita. Nunca más quiero que vengas a mi casa de visita. El uno se fue cerrando la puerta, gritando: ya yo no tengo más hermano en esta vida. Los dos se sentaron cada uno en su casa y ya maquinaban, en vez de maquinar y pensar cómo hacer para reconciliarse el uno con el otro. Empezaron a pensar cómo hacer para olvidarse, para mudarse de casa, para no verse más. Esa serpiente mordió el corazón y se puso bien negro. ¡Qué horror!
¿Y quién ahora les va a ayudar? Cuando eran niños, los padres les ayudaban, les enseñaban, según la Biblia, cómo tienen que reconciliarse. Les ayudaban para que se pidieran perdón. Pero aquí ellos no querían pedir perdón el uno al otro. Se ofendieron el uno al otro. ¿Y quién les va a ayudar ahora? Díganme. Esteban, sentado en su casa, pensó: ahora yo voy a hacer entre nuestras dos casas un foso. Voy a cavar un foso bien profundo entre nosotros dos, para que ni él venga a mi casa, ni yo nunca, ni mis hijos vamos a ir a su casa. Y así lo hizo. Y el hermano miraba, y el hermano estaba cavando ese foso, así bien profundo entre ellos. Entonces el otro dijo: ah, pues si él está cavando un foso, entonces yo voy a poner una pared bien alta, para que él nunca más venga a mi casa. ¡Oh! ¡Qué malos pensamientos! Cuando el corazón está negro del odio y del enojo, ya no quieren ni pensar en reconciliación, en perdonarse unos a otros. ¡Oh! Mis amigos. Y así, Mateo le pidió a un hombre que trabajaba en eso, en construir cercas bien grandes, así de maderas, una cerca bien linda quería, pero alta. Y le dijo: mira, te doy todo el dinero, este dinero, por el trabajo, y ahora yo me voy de vacaciones, y cuando yo venga, pues yo quiero tener mi cerca aquí, bien alta, para que mi hermano nunca más entre a mi casa. Y bueno, Mateo con su familia se fueron de vacaciones, y Esteban con su familia se fueron para otro lugar de vacaciones. Cuando llegaron de las vacaciones, bueno, tenían en mente que, bueno, ya no querían ni hablarse. Entonces, cuando llegaron, en vez de ver una cerca, ¿saben lo que vieron? Un puente. Un hermoso puente de madera. Mateo se enojó muchísimo. Yo pagué dinero para que me hicieran un muro y me hicieron un puente. ¿Qué quiere decir eso? Llamó al hombre que construyó el puente en vez de construir una cerca y lo regañó y le decía: ¿para qué yo te pagué para que me hicieras este puente? Entonces el hombre se puso en el medio del puente, el constructor, llamó a uno y llamó al otro. Vengan acá. El hombre constructor era un hombre muy anciano, que tenía mucha sabiduría. Y le dijo: este puente se llama el puente de la reconciliación. ¿Qué reconciliación si no queremos vernos el uno con el otro?, decía uno y decía el otro. Pero el anciano decía: vendrá el día cuando uno necesitará del otro, y este puente permitirá que puedan ir de visita el uno hacia el otro. Este puente nos recuerda a un hombre que hizo posible la salvación. ¿De qué hombre estás hablando?, dijo Mateo. De Jesús. ¿De Jesús? ¿Pero qué tiene que ver Jesús con este puente? El anciano le dijo: es que este puente nos recuerda a Jesús, que hizo la reconciliación. Fue el mediador entre Dios y los hombres. Esteban dijo: yo no entiendo. Bueno, miren, cuando Dios creó al hombre, los hizo puros, lindos, santos, para que vivieran y tuvieran comunión con Dios. Pero cuando el hombre fue desobediente y pecó, entre Dios y los hombres apareció así un foso, un abismo, y ya no podían pasar. Ya el hombre no podía comunicarse con Dios, ni Dios podía comunicarse con el hombre, porque el pecado hizo ese foso. Fue lo que sucedió entre ustedes dos. Ustedes, por tener ese odio en su corazón y permitir que la serpiente los engañe, se dejaron de amar el uno al otro y hicieron un foso entre sus dos casas. Y Jesús, cuando vino a esta tierra, fue como este puente para nuestra salvación, para que el hombre
pueda acercarse a Dios y Dios se pueda acercar al hombre. Y por eso yo les digo, reconcíliense el uno con el otro, mientras que hay vida, mientras que este puente está entre ustedes. Y acuérdense de Jesús, que dio su vida para darnos salvación a cada uno. Hemos hecho tantas cosas malas contra Dios, pero Él nos perdonó en la cruz y permitió que Dios nos perdonara a nosotros por todas nuestras maldades. Los hermanos lo escucharon y la conciencia les empezó a hablar. Y en el corazón surgió de nuevo un amor para el uno con el otro. Y ellos se pidieron perdón, se abrazaron de una forma bien fuerte y lloraban y decían, perdóname, yo fui tan tonto por lo que te dije, perdóname por favor. Y el otro también lloraba y decía, perdóname tú, mi hermano, perdóname, nos olvidamos de todo lo que nos había dicho nuestro papá y nuestra mamá. Y abrazaron al viejito, al anciano, y le decían, muchas gracias por haber hecho el puente de la reconciliación. Si usted no hubiera venido para ayudarnos, hubiéramos sido enemigos toda una vida, pero ahora podemos ser hermanos otra vez. Gracias. Y se reconciliaron no solo entre ellos, sino que se reconciliaron con el Creador, con el Señor y con Jesús. Y ahora yo quiero que ustedes memoricen una parte de la Biblia muy importante acerca de que Jesús es el mediador, es como ese puente de reconciliación que nos permite tener comunión con Dios. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos a leerlo otra vez. Porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mis amados, el Señor Jesús quiere que en nuestros corazones siempre esté el deseo de amar a los demás, de amar a sus hermanos, de amar a tus familiares, de amar a tu prójimo, amar a tus amigos y aún a tus enemigos, que puedas ser el puente de reconciliación cuando alguien lo necesite. Y con esta hermosa historia yo me despido deseando que en sus corazones nunca llegue la serpiente del odio, sino que permanezca siempre el amor de Dios. Bueno, adiós.